Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 58 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver comparación y selección de proyectos con NumPy Financial. Esta clase integra todo lo que venimos haciendo en las últimas clases sobre evaluación de proyectos de inversión. Vamos a aprovechar una librería especializada llamada NumPy Financial para hacer esos cálculos de forma profesional, eficiente, y además vamos a comparar múltiples proyectos en simultáneo, usando un conjunto completo de métricas. Los objetivos de la clase son cuatro. Primero, conocer NumPy Financial y sus funciones principales. Segundo, calcular BAN, TIR, cuotas y valores futuros y presentes con esas funciones. Mediante el autoasignó a múltiples proyectos de inversión usando todas las métricas que aprendimos. Y cuarto, construir un ranking de proyectos con criterios múltiples. Son objetivos bastante ambiciosos, pero van a ver que con las herramientas correctas todo fluye de manera natural. Es el padecimiento de la santidad. Empecemos entendiendo qué es NumPy Financial y por qué la usamos. The NumPy Financial es una librería de Python que contiene las funciones financieras que originalmente estaban dentro de NumPy, el paquete central de computación numérica en Python. En la versión 1.20 de NumPy, esas funciones fueron movidas a un paquete separado porque tienen un perfil de uso muy específico. No todo el mundo que usa NumPy necesita calcular una TIR o una cuota de préstamo. En la clase tenemos una tabla que resume las funciones disponibles. Fíjense que muchas de ellas ya las conocemos porque las calculamos de forma manual en clases anteriores. La función nf.npv calcula el valor actual neto, que vimos en las clases 54 y 55. La función nf.ir calcula la tasa interna de retorno, que fue el tema de la clase 55 y 5. La nf.mir es la TIR modificada de la clase 56. Y nf.fb y nf.pv son valor futuro y valor presente que introdujimos en clases anteriores. Pero hay tres funciones nuevas que todavía no habíamos visto. La función nf.pmt calcula la cuota de un préstamo, que es el pago periódico constante necesario para amortizar un capital dado. La función nf.nper calcula el número de periodos necesarios para alcanzar cierta meta financiera. Y nf.rate calcula la tasa de interés implícita en una operación. Estas tres funciones son muy útiles en la práctica y las vamos a ver en acción hoy. Antes de arrancar con el código, tenemos la celda de instalación e importación. El comentario con Xlan es el comando de instalación para Google Colab, que solo se ejecuta si la librería no está instalada en el entorno. En una instalación local probablemente ya la tengan, pero en Colab es necesario correrlo al inicio de la sesión. Después importamos NumPy con el alias NumPy, que ya es un clásico. Importamos NumPy Financial con el alias NF, que es el estándar que la documentación oficial recomienda. Importamos matplotlib.pyplot como matplotlib para las visualizaciones. Y finalmente pandas como pandas para organizar los resultados en data frames. Con las importaciones listas, pasamos a la primera sección. Las funciones básicas de NumPy Financial. Vamos a ver primero valor futuro y valor presente. Esta primera celda de código calcula el valor futuro de una inversión. La función es nf.fb, que recibe cuatro parámetros. Rate es la tasa de interés por periodo, nper es el número de periodos, pmt es el pago periódico adicional, y pv es el valor presente o capital inicial. En este caso tenemos una tasa del 8% anual, 5 periodos, pmt igual a 0 porque no hay pagos periódicos adicionales, y pv igual a menos 10.000. Ese signo negativo es fundamental, y lo vamos a discutir enseguida. El resultado que obtenemos es el valor futuro de depositar 10.000 pesos hoy al 8% anual durante 5 años. Si calculan manualmente, 10.000 por 1.08 elevado a la 5 da aproximadamente 14.000. ¿Sí? Ni unas 600. Ese es exactamente el resultado que va a devolver nf.fb, pero con signo positivo porque representa plata que entra. Ahora la operación inversa. Calcular el valor presente. La función nf.pu recibe write, nper, pmt y fcb. En este caso, queremos saber cuánto dinero necesitamos hoy para tener 20.000 pesos dentro de 3 años con una tasa del 10% anual.
El FB es menos 20.000, porque ese dinero va a salir de nuestra cuenta en el futuro. Y el resultado de P nos dice cuánto vale eso en términos de hoy. Matemáticamente es de 20.000 dividido por 1.10 elevado a la 3, que da aproximadamente 15.026 pesos. La función es exactamente ese cálculo, pero con la convención de signos que impone la librería. Acá está la convención de signos que mencioné y que es absolutamente crítica para usar NumPy Financial correctamente. En esta librería, el dinero que sale de la cartera es negativo y el dinero que entra es positivo. Es la misma convención que usan las calculadoras financieras y los sistemas profesionales como Excel. Por eso, cuando ingresamos el capital inicial como PU, lo ponemos negativo. Le estamos diciendo que ese dinero sale de nuestro bolsillo hoy. A cambio, el valor futuro que recibimos es positivo. Es una manera de modelar el flujo de fondos. Signo negativo significa egreso. Signo positivo significa ingreso. Si ingresan un PV positivo, la función interpreta que están recibiendo dinero hoy y el resultado se invierte. Es importante no confundirse con esto. Ahora vemos la segunda función nueva, PMT, que calcula la cuota de un préstamo. Esta celda calcula la cuota anual de un préstamo de 200.000 pesos a 10 años, con una tasa anual del 15%. La función nf.pmt recibe la tasa por periodo, el número de periodos y el valor presente del préstamo. Fíjense que el PV del préstamo es negativo 200.000, siguiendo la misma convención. Ese capital lo está recibiendo quien pide el préstamo, pero desde la perspectiva del banco es un egreso. Desde la perspectiva del modelo de flujos es plata que sale. Dice, el resultado que nos da la variable cuota es el pago anual constante que se necesita para cancelar ese préstamo en 10 años. El diccionario que construimos muestra tres cosas: la cuota anual, el total pagado, que es la cuota multiplicada por 10, y los intereses totales, que son la diferencia entre lo pagado y el capital original. Esa diferencia es el costo financiero total del préstamo. En la práctica, con una tasa del 15% anual a 10 años, los intereses suelen ser muy significativos respecto al capital. Ahora calculamos la cuota mensual del mismo préstamo. Para pasar de tasa anual a tasa mensual, dividimos 0.15 por 12. Y el número de periodos pasa de 10 años a 10 por 12, que son 120 meses. Esto ilustra un principio clave. Cuando hacemos cálculos financieros con periodos distintos al año, tenemos que asegurarnos de que la tasa y el número de periodos estén expresados en la misma unidad temporal. Y los niños en la unidad sean. Si los periodos son trimestres, la tasa tiene que ser trimestral, nunca mezclar unidades hercianas. La cuota mensual resultante va a ser menor en términos absolutos que la cuota anual dividida 12, porque al pagar mensualmente el capital se amortiza más rápido y los intereses acumulados son menores. Eso se refleja en el output de la función. La tercera función nueva es NPER, que responde la pregunta inversa. Dado un préstamo y una cuota, ¿en cuántos periodos lo cancelo? Queremos saber cuántos meses necesitamos para cancelar un préstamo de 50.000 pesos si pagamos 2.000 pesos por mes con una tasa mensual del 1%. La función nf.enter recibe la tasa, el pago periódico y el valor presente. El PMT es negativo 2.000, porque es dinero que sale mensualmente. El PV es positivo 50.000, porque representamos que ese capital está disponible para ser pagado. El resultado nos da el número de meses, que luego dividimos por 12 para expresarlo también en años. Esta función es muy práctica cuando diseñamos planes de amortización y queremos saber el horizonte temporal implícito. Ahora llegamos a la sección central de la clase, el cálculo de BAN y TIR con NumPy Financial. Y acá hay algo muy importante que debo explicarles antes de que vean el código. La función nf.npb usa la misma convención que el BAN que calculamos a mano en las clases 54 y 55. El primer elemento de la lista ocurre en t igual a 0 y no se descuenta. Es decir, si el primer flujo es la inversión inicial, podemos pasarle la lista completa de flujos y nf.npb nos devuelve directamente el banco correcto, sin ningún ajuste. Acá hay un punto que suele generar confusión, sobre todo si vienen de Excel. La función npb de Excel usa una convención distinta. Asume que el primer valor ocurre en t igual a 1, no en t igual a 0. Por eso en Excel sí hay que sumar la inversión inicial por separado. Pero en NumPy Financial eso sería un error. Estaríamos corriendo todos los flujos un periodo y la regla es simple. En NumPy
inicial nf.npv de tasa y flujos. Así de directo. Lo vemos ahora en el código. Tenemos un proyecto ejemplo con flujos que van desde menos 100.000 en t igual a 0 hasta 60.000 en t igual a 4. La tasa de descuento es el 12%. Calculamos el van de dos maneras distintas para verificar que dan el mismo valor. El método manual usa la fórmula que construimos desde cero en las clases anteriores. Sumar cada flujo dividido por 1 más la tasa elevada al periodo. El segundo método simplemente llama a nf.npv con la tasa y la lista completa de flujos. Como nf.npv ya respeta que el primer flujo va en t igual a 0, no necesitamos ningún ajuste. El output muestra un panda.series con los dos resultados. Ver que ambos valores son idénticos. Confirma que nf.npv calcula el van correctamente de forma directa. En el resto de la clase vamos a usar nf.npv para todos los cálculos. Ahora calculamos la TIR con nf.r. Atención, recibe directamente la lista completa de flujos y devuelve la tasa de retorno que hace que el van sea exactamente 0. No necesita ninguna corrección como nf.nf.npv porque la TIR es una propiedad intrínseca de los flujos, independientemente de cómo se descuente. Para verificar que la TIR está bien calculada, computamos el van usando esa tasa como descuento. Si la TIR es correcta, el van tiene que ser 0 o extremadamente cercano a 0. El output muestra la TIR expresada como porcentaje, y el van de verificación, que debería ser del orden de 10 elevado a la menos 6 o menos, prácticamente 0. Esa verificación nos da confianza en el resultado. Y no vemos la TIR. La función nf.migrar calcula la tasa interna de retorno modificada, que fue el tema central de la clase 56. Recordemos que la TIR no corrige uno de los supuestos implícitos de la TIR tradicional. La TIR asume que todos los flujos positivos se reinvierten a la misma tasa que la TIR, lo cual suele ser irrealista. La TIR usa dos tasas separadas. Finance-rate es la tasa a la que se financian los flujos negativos y reinvest-rate es la tasa a la que efectivamente se pueden reinvertir los flujos positivos. En este caso usamos 8% para el financiamiento y 10% para la reinversión. El resultado muestra que la TIR es más conservadora que la TIR, lo cual es esperable. Al asumir una tasa de reinversión más baja que la TIR, el rendimiento efectivo resulta menor. En proyectos reales, la TIR es generalmente más confiable que la TIR para la toma de decisiones, porque refleja mejor las condiciones reales del mercado de capitales, donde reinvertimos los flujos positivos. Perfecto. Con las funciones básicas claras, pasamos a la sección más importante de la clase, la comparación de múltiples proyectos. La idea es que en la práctica rara vez evaluamos un solo proyecto en aislamiento. Generalmente tenemos una cartera de oportunidades de inversión y necesitamos decidir cuáles ejecutar. Esa decisión requiere comparar proyectos en términos de múltiples métricas, no solo unas de estas. Definimos 4 proyectos de inversión con sus respectivos flujos de fondos. El primero es una expansión local con una inversión de 150.000 y flujos crecientes durante 5 años. El segundo es una plataforma digital con una inversión mayor de 200.000, pero con flujos que arrancan bajos y crecen fuertemente al final, lo que es típico de proyectos tecnológicos. El tercero es una franquicia con menor inversión y flujos más moderados. El cuarto es importación con inversión de 180.000 y flujos constantes de 60.000 por año. También definimos 3 tasas. El WACC del 12%, que es el costo de capital y funciona como tasa de descuento para el VAN, la tasa libre de riesgo del 6%, que usamos como tasa de financiamiento en la TIR-N, y la tasa de reinversión del 10%, que es el rendimiento al que asumimos que se reinvierten los flujos positivos. Esta celda define 3 funciones auxiliares que van a ser muy útiles en los cálculos que vienen. La primera función es calcular PRS, que calcula el periodo de recuperación simple. La lógica es directa, acumula los flujos periodo a periodo con numpy.cumsum y busca el primer momento en que el acumulado se vuelve no negativo. Cuando lo encuentra, interpola linealmente para obtener el momento exacto dentro del periodo. La interpolación usa la fracción de periodo necesaria, que se calcula dividiendo el acumulado negativo anterior entre el flujo del periodo en que se cruza 0. La segunda función es calcular PRE, que hace lo mismo pero con flujos descontados. Primero descuenta cada flujo al WACC, y luego aplica la misma lógica de acumulación e interpolación.
El PR siempre va a ser mayor que el PRS, porque los flujos descontados son menores en valor absoluto. La tercera función es bancorrecto, que simplemente llama a nf.npb con la tasa y la lista completa de flujos. Como ya vimos, nf.npb respeta la convención de que el primer flujo va en t igual a 0, así que no hace falta ningún ajuste, y ahora la definimos como función aparte para darle un nombre claro, y la vamos a llamar repetidamente en los loops que vienen. Esta es la celda central del análisis comparativo. Iteramos sobre el diccionario de proyectos y para cada uno calculamos todas las métricas. Para el BAN usamos bancorrecto. Para la TIR usamos nf.rr. Para la TIR usamos nf.mirror con las tasas que definimos. El índice de rentabilidad, o IR, se calcula dividiendo el valor presente de los ingresos entre el valor absoluto de la inversión inicial. El valor presente de los ingresos lo calculamos sumando los flujos desde t igual a 1 en adelante, cada uno descontado al WACC. Un y mayor que 1 significa que el proyecto crea valor. Por cada peso invertido, recuperamos más de un peso en términos presentes. Para el PRS y PRD llamamos a las funciones auxiliares que definimos antes. Finalmente construimos un data frame con todos los resultados. El método style.format nos permite mostrar las métricas con el formato apropiado, los valores monetarios con signo de pesos y separadores de miles. Las tasas se muestran como porcentajes, y al ir con 3 decimales para ver diferencias sutiles entre proyectos. Lo que estamos haciendo acá es lo que haría un analista financiero profesional: calcular todas las métricas relevantes de forma sistemática y organizarlas en una tabla comparativa. Eso es exactamente lo que hacen los equipos de inversión en fondos, bancos de inversión y empresas. Con la tabla de métricas lista, ahora construimos el ranking por cada métrica. El data frame de ranking asigna a cada proyecto un número del 1 al 4 en cada dimensión, donde 1 es el mejor, para BAN, TIR, TIRN e IR. El ranking es descendente, mayor valor es mejor. Para PAS y MIZRE, el ranking es ascendente, menor periodo de recuperación es mejor. Eso se controla con el parámetro ascending de la función rank de pandas. El promedio de rankings es una forma simple de combinar múltiples criterios en un indicador sintético. Un proyecto con promedio de ranking bajo ocupa consistentemente las primeras posiciones en todas las métricas, lo que indica robustez del análisis. No depende de una métrica particular. Si un proyecto es el mejor en BAN, pero el peor en periodo de recuperación, su promedio lo ubica en una posición intermedia, lo cual refleja mejor la realidad. El método highlight-bajo-min resalta el mínimo de la columna promedio en verde, visualmente identificando el proyecto con mejor desempeño global. Esta celda genera el gráfico comparativo de las 6 métricas simultáneamente. Usamos matplotlib.subplots con 2 filas y 3 columnas para crear 6 paneles en una figura de 15 por 9 pulgadas. Los colores para cada proyecto están definidos en la lista colores con tonos azul, rojo, verde y naranja. Cada panel es un gráfico de barras horizontales, lo que facilita la lectura de los nombres de los proyectos en el eje vertical. Para los paneles de TIR y TIRN agregamos una línea vertical que marca el WACC del 12%. Esa línea es la línea de corte. Los proyectos cuya barra supera esa línea son financieramente viables. Para el panel de IR, la línea de corte es 1. Para los paneles de PRS y PRD no hay línea de corte porque el criterio de recuperación es relativo al contexto de la empresa. La función matplotlib.axeline crea líneas verticales y los parámetros color, line width y line size controlan su apariencia con la boolean. El parámetro alfa de 0.3 en el grid hace que la grilla sea sutil, visible pero sin distraer de los datos. Si este gráfico de 6 paneles es extremadamente poderoso para la comunicación, de un vistazo, alguien que no es técnico puede ver el desempeño comparativo de todos los proyectos en todas las dimensiones. Es el tipo de visualización que se incluye en presentaciones a comités de inversión. Ahora pasamos a una herramienta analítica muy valiosa, el perfil de BAN comparativo. Esta celda construye el perfil de BAN para cada proyecto. La idea es calcular el BAN de cada proyecto para un rango de tasas de descuento, desde 0% hasta 40%, y graficar esa curva. El resultado es una familia de curvas, una por proyecto, que muestra cómo el BAN de cada uno varía con la tasa de descuento. numpy.linspace de 0 a 0.40 con 100 puntos crea el eje horizontal de tasas. Para cada proyecto iteramos y calculamos el BAN en cada punto de ese eje usando la función bancorrecto. Eso nos da una lista de 100 valores
que forman la curva. La línea horizontal en cero tiene importancia conceptual. Donde la curva cruza el eje horizontal es exactamente la tira del proyecto, el punto donde el BAN se anula. La línea vertical punteada marca el WACC del 12%, que es la tasa relevante para la decisión. El aspecto más interesante de este gráfico es que los proyectos pueden cambiar de ranking según la tasa de descuento. Un proyecto puede tener mayor BAN que otro, cuando la tasa es baja, pero menor BAN cuando la tasa es alta. Eso ocurre porque los proyectos difieren en el perfil temporal de sus flujos. Un proyecto con flujos más concentrados al final es más sensible a cambios en la tasa de descuento. El bloque de texto que sigue marca un punto conceptual importante, donde dos curvas de BAN se intersectan. La tasa de descuento correspondiente se llama tasa de Fisher o tasa de cruce de Fisher. A tasas menores que la de Fisher, un proyecto tiene mayor BAN. A tasas mayores, el otro proyecto tiene mayor BAN. Identificar la tasa de Fisher es crítico cuando tenemos que elegir entre proyectos mutuamente excluyentes. El nombre viene del economista Irving Fisher, que analizó esta relación a comienzos del siglo XX. La tasa de Fisher separa dos regiones de dominancia. En cada región, un proyecto distinto es preferido. Si el WACC cae en una región diferente a lo que esperábamos, nuestra decisión puede cambiar completamente. Ahora pasamos a un tema conceptual fundamental, la distinción entre proyectos mutuamente excluyentes e independientes. La tabla en esta sección resume los tres escenarios que encontramos en la práctica. El primero es proyectos mutuamente excluyentes. Solo podemos ejecutar uno de ellos, quizás porque comparten la misma ubicación física, el mismo mercado o el mismo equipo directivo. En ese caso el criterio es elegir el de mayor BAN. El segundo escenario es proyectos independientes sin restricción de capital. Podemos ejecutar todo lo que queramos, siempre que el BAN sea positivo. Cualquier proyecto que crea valor debe ejecutarse. El tercero, y el más común en la práctica real, es proyectos independientes con presupuesto limitado. Tenemos capital finito y tenemos que maximizar el BAN total del portafolio. Acá el criterio de selección cambia. Ya no alcanza con que el BAN sea positivo, sino que tenemos que ser estratégicos en cómo asignamos el capital. Y la herramienta que usamos es el índice de rentabilidad. Esta celda implementa el algoritmo de selección con presupuesto limitado. Tenemos 350.000 de presupuesto y 4 proyectos disponibles. El algoritmo ordena los proyectos por ir de mayor a menor, usando sort-values con ascending igual a false. Después itera en ese orden e incluye cada proyecto si el capital acumulado más su inversión no supera el presupuesto. Este algoritmo es una heurística greedy, que en castellano sería codicioso o voraz. Toma las mejores decisiones locales, eligiendo el proyecto más eficiente disponible, con la esperanza de que ese sea disponible, con la esperanza de que eso lleve a la solución global óptima. Para este tipo de problema, la heurística greedy por ir da generalmente muy buenos resultados, aunque en casos especiales puede no encontrar el óptimo exacto. El data frame final muestra qué proyectos fueron seleccionados y cuáles quedaron fuera por restricción de presupuesto. El resumen al final indica el capital total utilizado, el BAN total del portafolio seleccionado y los nombres de los proyectos incluidos. Es el tipo de reporte ejecutivo que resume la decisión de asignación de capital. Llegamos al ejemplo integrador, que es el más completo de la clase. Vamos a simular el proceso de evaluación de portafolio de inversiones de una empresa holding real. Una holding es una empresa que tiene participaciones en varias empresas o proyectos distintos y los gestiona como un portafolio. Tienen un presupuesto de 500.000 y un WACC del 11% para este ejercicio. El portafolio incluye 5 proyectos muy diversos: un hotel boutique, una app de delivery, una planta solar, una tienda online y un centro logístico. Cada uno tiene horizontes temporales, inversiones y perfiles de flujo diferentes. Acá definimos la cartera con los flujos de cada proyecto. El hotel boutique requiere la mayor inversión, 250.000, y tiene un horizonte de 7 años con flujos crecientes. La app de delivery es más acotada en inversión y duración. La planta solar requiere 300.000, que es la mayor inversión del grupo, con flujos crecientes que reflejan la naturaleza de los proyectos de energía renovable. La tienda online es el proyecto más pequeño con 80.000 de inversión. El centro logístico está en el rango intermedio. Noten que los proyectos tienen duraciones diferentes. Algunos tienen 5 años de flujos, otros tienen 6 o 7. Eso es perfectamente válido en NumPy Financial, porque las funciones trabajan con listas de longitud variable. En este loop evaluamos cada proyecto de la cartera, calculando las mismas métricas que en la sección anterior: BAN, TIR, IR y PRD. Agregamos además la columna viable, que es un booleano que indica si el BAN es positivo. Esa columna viable es importante porque filtra proyectos que directamente destruyen valor
y que no deberían considerarse independientemente de la restricción de presupuesto. Un proyecto con VAN negativo no debería ejecutarse aunque tengamos capital disponible, porque reduce la riqueza de los accionistas. El data frame resultante da una vista completa del universo de oportunidades antes de aplicar la restricción de presupuesto. Acá aplicamos la selección óptima. Primero filtramos solo los proyectos viables, es decir, los que tienen VAN positivo. Después los ordenamos por ir descendente de ese y luego aplicamos la misma lógica greedy, agregar proyectos en orden de eficiencia mientras el presupuesto lo permita. El resumen final muestra cuánto capital se invirtió de los 500.000 disponibles, cuánto capital quedó sin asignar, el VAN total del portafolio seleccionado y cuántos proyectos de los 5 disponibles fueron elegidos. El capital sin asignar es interesante. Si hay capital sobrante y ningún proyecto viable cabe en él, esa plata podría invertirse en instrumentos de mercado a la tasa libre de riesgo. La visualización final combina dos paneles. El primero es un gráfico de dispersión que muestra VAN en el eje vertical contra inversión en el eje horizontal, con el tamaño de cada burbuja proporcional al ir multiplicado por 300 clientes. Los proyectos seleccionados se muestran en verde, con alta opacidad, y los no seleccionados en gris, semitransparente. La función matplotlib.anotate agrega el nombre de cada proyecto cerca de su burbuja. Este gráfico burbuja permite ver 3 dimensiones simultáneamente. ¿Cuánto cuesta cada proyecto? ¿Cuánto VAN genera? ¿Y qué tan eficiente es en términos de IRR? Un proyecto ideal estaría arriba a la izquierda, con alto VAN, baja inversión y burbuja grande. El segundo panel es el perfil de VAN comparativo para todos los proyectos de holding. Los proyectos seleccionados se muestran con líneas sólidas y los no seleccionados con líneas punteadas y menor opacidad. Esto permite ver rápidamente a qué rango de tasas de descuento corresponden los proyectos seleccionados y si son sensibles a cambios en el WACC. La combinación de ambos paneles en una figura es el tipo de análisis ejecutivo que permite tomar decisiones informadas rápidamente. No hay que elegir entre cantidad y calidad de información. Una buena visualización integra todo. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. La clase 59 va a introducir eFinance, una librería para descargar datos financieros reales de mercado directamente desde Python. Van a poder traer precios históricos de acciones, índices y otros activos, lo que abre la puerta a análisis mucho más cercanos a la práctica real de gestión financiera. Hasta acá llegó la clase 58. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado, y nos vemos en la siguiente clase.